En el Quinto Poder, momento de entrevistas. Muy bien, 11 de la mañana, 13 minutos. Bueno, lo anticipábamos ya en el día de ayer que íbamos a abordar un tema que tiene que ver con una situación que viene preocupando a la comunidad de Crespo porque se han dado algunos casos de neumonía y neumonías graves aquí en Crespo. Y hay una idea, por eso yo esta vez decidí poder hablar con un especialista. Estamos en este caso en contacto con la doctora Andrea López. Ella es encargada de la UTI de Clínica Parque, para que nos amplíe, nos aclare un poco sobre los casos, digamos, si son casos excepcionales, si tienen que ver con algún otro con alguna otra cuestión que estaría pasando aquí en Crespo. Así que ya la tenemos en línea para saludarla. Doctora López, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, un gusto, ¿eh? Bueno, hemos hecho ahí una tarea de producción con el doctor Miguel Oneto también, porque, bueno, él nos ha sugerido que la persona indicada es usted para que nos pueda contar un poco, bueno, los casos que ustedes han venido tratando allí en la clínica y si hay alguna suerte de estadística que pueda estar indicando alguna situación de anormalidad con respecto a otros años. Sí, mira, comenzando siempre los primeros fríos, las neumonías empiezan a aparecer, ¿no? Más allá de que son durante todo el año, siempre comenzando los fríos, los casos aumentan. Ujú. Lo que sí tenemos es a partir del año pasado, de finales del año pasado, neumonías que son distintas en la forma de presentarse o en Ujú. la forma de tomar cada pulmón. ¿Sí? En general uno tiene el concepto que una neumonía agarra un sitio del pulmón, un pulmón, Ujú. y eso ya es suficiente como para hacer toda la sintomatología que a veces uno puede pasarlo en casa y otras veces son neumonías ya más complejas, de Ujú. acuerdo a lo que tenga el paciente como antecedentes también, pero suelen ser neumonías que con el tratamiento antibiótico adecuado pueden andar muy bien si uno se cuida, ¿no? Claro. Y empezaron a aparecer neumonías que ya son en los dos pulmones, suelen ser un poquito más agresivas muchas veces cuando los internamos, entonces creo que tiene que ver al caso y lo que está hablándose por ahí en las calles de Crespo, ¿sí? Con Ujú. neumonías distintas a las habituales. Sí, sí. Nosotros Es posible, doctora, que haya contagios de neumonía por aves o en el caso de citacosis, palomas, loros? Sí, dentro de las neumonías, siempre las neumonías son de distintas características o de distintos gérmenes. Pueden Ujú. ser por bacterias, pueden ser por virus, incluso hasta puede ser por hongos. Sí. Entonces ahí los vamos dividiendo. La general, la que la mayoría de la gente puede llegar a tener una neumonía, son de los gérmenes comunes que llamamos nosotros. Ujú. En el caso de la neumonía por citacosis, que es la que en este momento por ahí preocupa un poco a la gente, no son neumonías tan frecuentes, Ajá. son neumonías que, como les decía, por ahí abarcan los dos pulmones, y son neumonías que no se suelen dar tan a menudo como otro tipo de neumonías. Ujú. Esto, digamos, ustedes lo han detectado como una novedad aquí en Crespo, pero, digamos, hay otros antecedentes, digamos, ¿hay antecedentes de en otros momentos que haya pasado algo así o en algún otro lugar? Como son neumonías de las que llamamos atípicas, no son las más frecuentes, Ujú. cada tanto tiempo surge alguna de pacientes que pueden venir de afuera o de otros sectores, que en general son muy escasos en el año. Ujú. Sí nos pasó que en los últimos meses empezamos a detectar alguna que otra y este año también, Ujú. que llamó un poco la atención por eso, porque
no es un diagnóstico frecuente. Ujú. No solo que no es frecuente, sino que acá tenemos que ampliar un poquito nuestras herramientas. Sí. ¿Por qué? Porque una neumonía común, uno suele tener un cultivo que llamamos nosotros, que sacamos sangre de la persona, Ujú, sacamos un poquito de catarro y lo mandamos a analizar. ujú, De las neumonías comunes, cualquiera de nuestros laboratorios en Crespo puede detectar el tipo de germen que lo está produciendo. ujú, Ahora, cuando hablamos de estas neumonías más de origen atípico o como sospechamos que puede llegar a haber una citacosis o la enfermedad del loro que le suelen llamar, ujú, ahí las muestras no solo van para nuestros laboratorios, sino que tenemos la obligación de mandarlos a salud pública. ujú. Entonces, el diagnóstico no es que lo va a dar un laboratorio común, sino que son muchos los elementos que empleamos. Entre ellos, siempre, si se va a sospechar de esto, la sospecha es porque ha tenido algún contacto con aves. Ajá. Aves de cualquier tipo, no me refiero solo a paloma o el loro, Sí. sino que aves de cualquier tipo. Puede ser gallina, puede ser Ah. aves Ujú, en general, ¿sí? ujú, ujú. No solo es por palomas, y deben ser, estos animales suelen estar enfermos con lo que se llama clamidia sitachi, que es lo que Ujú. estaría dando el nombre a la enfermedad. ¿Mm? Claro. Bueno, acá la preocupación más que nada viene porque, como usted sabrá, tenemos una proliferación de palomas, ¿no? Que por ahí residen principalmente en algunos lugares de la ciudad, y muchas veces, bueno, la gente quizás por sentido común, digo, saca esa conclusión, pero es importante lo que usted dice, ¿no? De aclarar que se trata de cualquier tipo de aves. Ahora le pregunto, ¿cómo la persona puede distinguir si está, transitando un cuadro leve o grave? Porque muchas veces podemos tener algún síntoma y la verdad que no le damos la importancia que reviste y que por ahí puede desembocar en un cuadro grave. Sí. Es importante que toda persona que piense, o sea, hay casos que son muy leves y otros graves, ¿no? Dentro de los leves puede pasar totalmente desapercibido y solemos ver pacientes que se presentan con fiebre o algún estado como que lo llaman gripal, me siento engripado, vienen y te dicen, Sí. y sobre la cabeza, el cuerpo, como cualquier otra enfermedad que pueda tener fiebre. ¿Bien? Ujú, Ahora, cuando ya la cuestión es un poquito más grave, le empieza a faltar el aire a la persona y hay una característica que suele ser más de los primeros días, que la tos que van a presentar esos pacientes es una tos seca, no tiene catarro. ajá. ¿Eh? Bueno, Es bueno. como una tos más irritativa, digamos, es como Ujú, bastante tos, pero sin movilizar secreciones. ujú, Entonces, esa es una de las primeras características, pero siempre que se sospecha citacosis o la enfermedad del loro, tiene que haber tenido algún tipo de contacto, porque si no, es muy difícil que se produzca. El ujú. contacto puede ser, o cómo se da, a través de un ave viva, puede ser de excremento, el Ajá. polvillo del excremento, Ujú, o puede ser con las plumas, ¿eh? Con las ajá. plumas que estén contaminadas. Bien. Entonces es importante que la gente, cuando va a lavar, por ejemplo, cuando va a limpiar el gallinero que tengan, o la caca de alguna mascota que tengan, o una jaula, que lo Ajá. hagan una con barbijo, eh, con guantes, Ujú, que se laven las manos después de hacer toda esta higiene del lugar. ujú. Y hay una cosa que se da mucho por ahí más en los chicos, que ven algún animal caído o algún animalito, algún ave lastimado y va y lo lleva a la casa, ¿no? Ajá, claro. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado porque pueden ser aves infectadas que no lo vamos a saber. Entonces, lo Ujú, ideal siempre es recomendar, si uno lleva un ave a la casa, ujú. es una, hacerlo ver con el veterinario. Bien. Y otra, si tiene aves, no dejarlo junto con
con el resto que sabe que uno lo tiene cuidado, que lo tiene bien, Ajá. sino que en una especie de aislamiento un par de días como para ver si Como, este pajarito que llevó ajá. no está enfermo. Como una cuarentena sería. Exactamente, exactamente, Ujú, ¿sí? Y es fundamental también en personas por ahí que viven más en una zona rural, ujú, cuando presentan estos síntomas de fiebre, de tos seca, del dolor de ujú, cabeza, del malestar general, de esos dolores musculares intensos, ujú, pero sobre todo cuando empieza a presentar falta de aire para ujú, respirar, ujú. es importante el detalle que nosotros por ahí le preguntamos y nos quedan mirando medio raro, es que si no tienen, si alguna gallina, por ejemplo, no se murió, o si algún lorito no está enfermo, son detalles que nosotros vamos preguntando para saber si puede llegar a ser de este tipo de neumonías o de este tipo de infecciones. Claro, claro, claro. Obviamente vamos a pedir la radiografía de tórax, que ya en los primeros días no se suele ver gran cosa en la radiografía de tórax. Ujú, Y cuando aparecen imágenes suelen ser en los dos pulmones, cosa un poquito distinta al resto ujú. de las neumonías. Claro, claro. Así que son detalles a tener en cuenta por el profesional que lo ve, Ujú, pero sobre todo eso, en la casa una de las recomendaciones es tener cuidado con el excremento de estas aves, ujú, porque ujú. uno no sabe cuándo se están enfermando o no, y si uno los tiene como mascotas a estos animalitos, ir controlándolos con el veterinario como hace con el perro, con el gato, como hace con cualquier otro animal, ¿no? Perfecto. Bueno, Tienen que tener una supervisión. es decir que es muy importante la limpieza y el lavado de manos, ¿no? Exactamente, todo pasa por un buen lavado de manos. Ujú. Y si se va a hacer, por ejemplo, que vemos en algunas calles de Crespo, sí, por eso la preocupación de que hay bastante excremento, Sí. por ahí es recomendable con un barbijo. En ese momento que se hace ese simple barrido o limpieza, es recomendable taparse un poquito, Ujú. cuidarse, para Bien, evitar absorber o que esas sustancias de la misma materia fecal sean introducidas al organismo. claro. Bien. Por último, preguntarle, cuando los casos ya son graves o mortales. Digo, porque si bien hoy en día la medicina ha avanzado mucho, hay un avance importante en cuanto a la medicación, pero digo, ahí ya cuando, digamos, están comprometidos ambos pulmones, ¿es muy difícil revertir ese cuadro? La situación es que cuanto más compromiso haya en el pulmón, más complicado va a ser el cuadro, pero también Ujú. tiene que ver con las cuestiones predisponentes de cada persona. Ajá, No es lo mismo que un paciente tenga asma, por ejemplo, o, o tenga EPOC, ¿sí? sí. O tenga presión alta, o tenga diabetes, Digamos, porque antecedentes de alguna otra enfermedad, ¿es usted? exactamente, Ajá. eso juega un papel muy importante también en la gravedad de todo esto, Ujú, porque todas esas enfermedades que pueden estar bien controladas o no, en ese momento terminan de descontrolarse un poco más. claro. ¿eh? Ujú, Entonces es la sumatoria de cosas. La neumonía de por sí, ya, al ser una neumonía que compromete los dos pulmones, puede ser una neumonía grave. ujú, ¿Que hay antibióticos? Sí, hay antibióticos. Contamos con un esquema importante. Eh, suelen ser un poquito distintos a los que damos en otras neumonías, pero ujú. están al alcance de cualquier institución, ¿sí? Y Bien. además, en estos casos, como el que nos informa el positivo es Ujú, salud pública también va haciendo un seguimiento de los casos. ujú, Incluso si hay que alertar un poquito más o si hay que ujú. tomar prevenciones en algún cierto barrio o en algún campo, ¿sí? Ajá, ajá. De eso se encarga salud pública también, de ir haciendo Bien. el control y prevenciones también. Ujú. ¿Esto afecta más a personas mayores que a gente joven o niños o es indistinto? Puede ser de todas las edades y Ajá, los síntomas son iguales, ajá. por eso también la precaución de que si alguien está con fiebre alta, Ujú, empieza con tos, es como cualquier otra enfermedad infecciosa, deberíamos resguardarnos un poquito, por ahí ujú. no ir a trabajar con fiebre o no ir a la escuela con fiebre Bien, hasta no ser visto por un profesional. bien, bien, bien. Clarísimo, doctora.
Nos ha dado una linda clase y mucha información para que la gente pueda tomar nota sobre esto. Así que muy agradecidos por estos minutos, ¿eh? Bueno, gracias a vos por comunicarte y por tratar de llevarla a la comunidad que sé que hay ciertos temores, así que sí. Siempre y cuando tengamos las medidas correspondientes, pueden manejar un poquito mejor. Bien, muchísimas gracias, ¿eh? Que tenga buen día, muy amable. Muy bien, ahí conversábamos con la doctora Andrea López de la UTI, ella está a cargo de la UTI de Clínica Parque, bueno, nos hablaba precisamente sobre este tema y la idea es un poco llevar tranquilidad y principalmente, bueno, para saber qué es lo que tenemos que hacer para evitar estos cuadros y ante un síntoma llamativo que es la aparición de cuadros febriles, bueno, la consulta inmediata al médico. 11 de la mañana, 19.